El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado ya las riendas del país, está delante del Estado, de las funciones del Estado, ha comenzado a tomar primeras medidas. ¿Cuál es el mensaje que tiene el pueblo mexicano con estas primeras acciones? ¿Cuál es la expectativa que se crea? Fíjate que me gustó, bueno, yo soy diputado federal, estuve en la toma de protesta, un discurso muy claro de crítica al neoliberalismo con el presidente saliente ahí presente, pero en el evento en el Zócalo, que fue un evento diferente porque era la entrega del bastón de mando de los pueblos indígenas, hizo dos cosas que a mí me parecieron muy poderosas. Tú hablas de los 100 puntos que sí se pueden y se van a cumplir. Yo te digo, se hincó frente a un indígena que lloraba o se lamentaba o las dos cosas en su lengua, y él se hinca junto con él y recibe lo que le iba a entregar, que era un Cristo y algunas... Y eso fue un acto simbólico que conmovió a todos. De mucha humildad, pero no se quedó ahí. En el discurso dijo: no me dejen solo, les pido su apoyo porque sin ustedes, refiriéndose al pueblo de México, no soy nada o casi nada. Porque se olvida que son los pueblos los que hacen la transformación. Los liderazgos son muy importantes, pero sin la participación del pueblo no cambia nada. Aquí ustedes, si no sale el pueblo a defender todas sus conquistas, van a seguir atropellándolos. En México, Andrés Manuel convoca al pueblo y lo hace además de manera humildísima, porque está en la cúspide del poder y les dice: ayúdenme. Además, porque en México ha habido ciertos ritos, rituales del poder que cuando lo empiezan desaparece el pueblo. Se divorcian del pueblo. Ahora, para que América Latina lo entienda, él habló de la cuarta transformación. Sí. En América Latina quizás no se conoce a fondo lo que fue la primera, la segunda, la primera la tercera. Es la independencia de México, la segunda es la reforma, que México es de los países adelantadísimos que a mediados del siglo XIX separó la Iglesia del Estado. Francia lo hizo hasta 1901 con toda su Revolución Francesa. Colombia lo hizo en 1983, Argentina en 1954, aquí no sé cuándo se dio. En el 95 cuando llega Eloy Alfaro. Fíjate, y nosotros lo hicimos a mediados del siglo XIX, fue la segunda. Esa fue la segunda. La restauración de la República después de que Francia nos invadió e impuso un imperio extranjero. La tercera fue la Revolución Mexicana, sí. Y la cuarta, de ese tamaño, él plantea sobre todo separar el poder económico del poder político. Separarlo, porque hoy los poderosos, la oligarquía mexicana, se creen dueños de México. 16 mexicanos concentran 143,000 millones de dólares, mientras la mitad de la gente vive en pobreza extrema, come una vez al día, es infame, es una desigualdad monstruosa. Entonces tenemos que resolver eso, estamos sumidos en una violencia bárbara, somos el segundo país con periodistas asesinados del mundo, desaparecidos, asesinados, secuestros, una pesadilla, porque los jóvenes no tienen oportunidades, se les cerraron las escuelas, se les cerró el empleo, y están, o se van a Estados Unidos, o se meten al ejército, o se van al narco. Son opciones terribles todas. Pero esta cuarta transformación, para tener 6 años de periodo presidencial, ¿es suficiente o sentará las bases de un proceso mucho más largo? Sentará las bases, pero va a cumplir los compromisos. Lo que él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Quien no lo conoce. Por ejemplo, estaban diciendo que se iba a querer reelegir. En México la reelección para presidente no existe. Y él dijo desde la toma de protesta en la Cámara, en el Congreso, dijo: yo no me voy a reelegir. Porque no lo conocen. Yo les había dicho ya, López Obrador es muy ambicioso, el compañero presidente. Su ambición es tan grande que quiere ser no un presidente eterno, sino quiere ser el mejor presidente de México. Y lo quiere hacer en 6 años. Y lo vamos a ayudar. Y el pueblo tenemos los dos motores, el pueblo en rebelión, en una revolución sin violencia, porque lo que se hizo en la elección pasada fue una hazaña. Hay que recordar que en México en 88 ganó la izquierda con Cuauhtémoc Cárdenas y hicieron fraude. En 2006 ganó López Obrador y nos hicieron fraude. En 2012 tuvo más votos y nos volvieron a hacer fraude. En 2013 le dio un infarto defendiendo nuestro petróleo, que casi lo mata, y velo dónde está. O sea, de todas maneras, cuando se habla de la transformación, y tú acabas de mencionar algo que lo mencionó también él en el discurso, la separación del poder político del económico, una de las críticas que he visto en los editoriales de estos días es que en su gabinete hay empresarios. Entonces, ¿cómo se entiende esta separación si lo que hace López Obrador es colocar, no digo que a los representantes de los empresarios, sino a empresarios con una visión de mercado? Solo hay uno, que es Romo, que es el jefe de la oficina de la presidencia, y que está muy disminuido. Por ejemplo, se quería hacer un aeropuerto en el lago de Texcoco y Romo le dijo a todo el mundo: se va a hacer. Y nosotros dijimos: no se va a hacer. Y no se hizo. El pueblo decidió que no. López Obrador llamó a una consulta. Pero la posición de López Obrador era en contra también. Sin ser presidente, era presidente electo. Yo creo que el compañero presidente López Obrador mandó un mensaje con un gabinete muy, o sea, entre centro-derecha, no hay centro, de derecha, ¿no? Con pocos compañeros de izquierda. Y los pocos que llegaron les pegaron en serio para que lo sacaran. Bueno, para darle tranquilidad a todo el mundo, para demostrar que quiere hacer las cosas en beneficio de todos,
Yo francamente creo que lo van a obligar a hacer cambios más radicales, porque los que se creen dueños de México, pasa en todos nuestros países, no tienen llenadera, y aunque les va muy bien, no les parece suficiente, quieren todo y más, y lo quieren gratis. Más que ambición, son codiciosos. Son voraces, son rapaces. Ahora, Gerardo, quiero mostrarte este cuadro aquí en la pantalla que tenemos a continuación, porque este trabajo de Forbes revela o refleja lo que más se mencionó en el discurso de la posesión de López Obrador, y podemos ver que el 15% de su discurso mencionó la corrupción, el neoliberalismo con el 12,1%, el 29% de otros casos como la transformación, etcétera, etcétera. Pero tú viendo este cuadro y fijándote, hay un detalle que me parece importante para el análisis. La palabra neoliberalismo está en 12,1%. Esto significa para los mexicanos que lo va a derrotar, que lo va a transformar. ¿Qué va a hacer con el neoliberalismo? No, ese capitalismo feroz y rapaz llamado neoliberalismo no va más. Yo, no el compañero presidente, yo estoy convencido que desde México debemos construir otro camino para la humanidad, otro sistema económico, donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta, y yo creo que el compañero presidente va a ser un puente hacia ese camino. Él no está planteando cambiar el sistema económico, pero, por ejemplo, la corrupción es hija legítima del neoliberalismo. O sea, a ver, se dice los políticos beneficiados por la corrupción. ¿Y quién es la otra parte? Los empresarios. Privado, claro. O sea, el gran capital. O sea, y a ellos no los tocan. Así es. Y son los grandes beneficiarios. Cuando les entregan el petróleo, el agua, la energía eléctrica, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, los minerales, las playas, las ferrocarriles, todo. Les entregan todo regalado. Son los grandes beneficiarios de la corrupción. Y de ellos no se dice nada. No pagan impuestos. Ya, pero entonces, ¿cómo lo va a combatir López Obrador? La tiene que combatir. Y yo creo, bueno, primero, en México, el sistema político se sostiene con la corrupción. Es un pilar la corrupción, es una forma de hacer la política, desde la presidencia. Él no va a ser un presidente corrupto. Eso quiere decir que no va a haber corrupción, sí va a haber. Claro que va a haber. Sí, siempre puede haber alguien que robe, pero lo vamos a meter a la cárcel. No se lo vamos a tolerar. No va a haber impunidad como ahora ha habido, porque todo el mundo sabe que puede robar desde el presidente hacia abajo y que van a agarrar un chivo expiatorio y se acabó. Claro. No, acá se va a combatir la corrupción. De hecho, el día de hoy, si no me equivoco, si fue ayer o hoy, efectivamente, algunos jueces a los cuales se les iba a bajar los sueldos pusieron Hay centenares de amparos contra, porque no deben ganar más que el presidente. Son 100,000 pesos que deben ser como $5,000 al mes, que es un buen sueldo. Sí. Bueno, a ustedes les parece poco. Y ya se ampararon contra eso. Interpusieron unas acciones judiciales. Sí, amparo le llaman, para parar la... Claro, pero ¿qué haría frente a eso López Obrador? Bueno. No tiene cómo meterse ahí. Sí, porque si ellos empiezan a ponerte la ley para defender privilegios, van a acabar siendo removidos por el pueblo. Ya. Yo creo que el Poder Judicial es el más corrompido de México y creo que hay que cambiarlo. No solamente de México. Sí, de todos esos países. Y me parece que el pueblo va a ver que hay que cambiarlo. Porque hoy tiene el Poder Ejecutivo y tiene mayoría en el Poder Legislativo. No tenemos 2/3 para las reformas constitucionales. Estamos cerca y las vamos a hacer. Yo creo que hay que hacer todas las medidas necesarias. Yo creo que hay que recuperar todo. Todo lo que hay, petróleo, pues todo. Y claro que va a haber oposición, y claro que la Corte les va a dar la razón, y claro que van a ir a tribunales internacionales y nos van a presionar económicamente. No, está claro que vamos a un escenario muy difícil. Pues sí. Una de las cosas que inmediatamente deposesionado a Andrés Manuel López Obrador es la reacción de ciertos sectores de la prensa. He leído unos editoriales que dicen que hay que frenar el autoritarismo. No lleva ni una semana en el poder y ya hablan de autoritarismo. ¿No te parece que esto tiene una sintonía con lo que ha pasado con gobiernos como los de progresistas de América Latina? Claro. Empezaron entonces a atacarlo en esa zona, digamos, del debate político. Sí. ¿Es autoritario Andrés Manuel? Todavía ni tomaba protesta y el PAN ya decía Obrador dictador. Sí. Es un esquemita de la derecha, hipócrita, de estar denostando, de pegarle a la honorabilidad de la gente, de hacer campañas. A mí me acusaron el lunes de haberme robado un celular. Por favor, o sea, yo soy no solo un hombre probo, sino no sería tan tonto para robarme un celular siendo diputado federal. Y lo manejaron en las redes y tuve que salir a dar una declaración de prensa diciendo, oigan, ¿en qué se entretienen? El ex usurpador de la presidencia, Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, le dio vuelo a la noticia falsa de que yo me había robado un celular. Entonces van a estar en eso, en la mentira, en la calumnia, en la difamación, en el invento de delitos, en una serie de necedades. Pero yo me quedé hablando con el tema, es posible el cambio. Va a haber muchas resistencias. En el siglo XIX, una de las transformaciones, la restauración de la República, nos invadió el ejército francés, era el más poderoso del mundo. Nos hizo pedazos. 2 años y medio gobernó Maximiliano, que además era alto, rubio, ojo azul, barbado.
güero, ¿no? Juárez era chaparrito, indio zapoteco, pelón, pelos parados. Ganó el pueblo con Juárez a la cabeza. Lo que parecía imposible. Nuestro pueblo está harto de la situación, y nosotros vamos a cumplir. Estamos determinados a jugarnos lo más valioso que tenemos para hacer el proceso de transformación. Estamos para servirle al pueblo. Pero Gerardo, ahí hay un problema que te decía. Si efectivamente empezaron así los medios de prensa, privados, aliados a ciertos sectores económicos, ¿no les parece que lo que ha pasado en América Latina ya le daba una lección? Sí. Porque el discurso de alguna manera de López Obrador con la prensa era como concesivo. Es conciliador. Voy a respetar la libertad de expresión, pues sí, pero eso sí les voy a bajar el 50% del presupuesto del Estado en publicidad. Pues sí. Pero eso no será más bien una trampa para que empiece lo que ha pasado en otros países. Pasó en Brasil, pasó en Ecuador, pasó en Argentina, ha pasado en otros países. Sí, y si él interviene en los medios, ahí está, si es autoritario. Ahí está, es un dictador. Ahí está, ven como si era cierto lo que estábamos denunciando. Porque son unos tramposos. Te provocan, te acosan, mienten, tergiversan, hacen trampa. Y luego si tú reaccionas, autoritario, impositivo. Fíjate, Andrés Manuel dijo, sin que haya revocación de mandato en México, no la hay, la va a haber, pero no la hay ahora. Ya dijo que en 3 años se va a votar si él sigue o se va, sin que nadie lo pida. Y que cada año se presentará en el Zócalo a hacer su informe de labores. Además, claro, es un demócrata, es un hombre que está con el pueblo. No van a poder, porque no está acompañando el pueblo. Todo el pueblo no, hay sectores desinformados, hay sectores desclasados, hay sectores despolitizados. El hombre más rico del mundo se llama Carlos Slim. Y yo digo que atrás, es mexicano en el y yo país. Digo que atrás está Carlos Salinas. Bueno, tiene $80,000 millones. Bueno, hay pueblo que se cree hijo de Carlos Slim y que hablan como si fueran millonarios y no tienen seguro social y no tienen aguinaldo y les pagan sueldos miserables y los tratan a patadas y dicen, soy clase media baja, porque tienen un carrito pedorro que funciona un día sí y otro no. No, nosotros tenemos que avanzar en el proceso de politización con la gente. Pero Gerardo, hay una parte que también quisiera comentarte para que no se nos robe el tiempo. Es cómo va a afrontar López Obrador la situación que ya viven los centroamericanos que están en la frontera con los Estados Unidos. Porque además, te digo lo siguiente, este es un tema no exclusivo de México, pero también revela que Estados Unidos le forza a México a tener hacer la tarea sucia. ¿Cuál sería entonces la solución, la alternativa a esto? México es un país de asilo. Son bienvenidos. Históricamente ha sido el país de América Latina que más son bienvenidos. A pesar de las expresiones de racismo que ha habido, son bienvenidos. Son 10,000, hombre. Sí. Somos un país de 120 millones. Es una gota de agua en el mar. Ese no es un problema mayor. No lo quieren hacer un problema mayor, pero no lo es. Nosotros tenemos... México es un país rico, hombre. Y nuestro pueblo es muy trabajador. Además hay una frase famosa que en el Ecuador y en otros países dice, es un país rico, pero lleno de pobres. Con un pueblo pobre. Sí. Claro. Y eso se tiene que acabar. La riqueza se construye con trabajo y nuestro pueblo debe vivir bien. Y lo vamos a hacer. Que tengan seguridad social, universal, que coman 3 veces al día, que tenga un techo, que los niños vayan a la escuela, ni un niño pidiendo limosna, ni una niña trabajando. Los jóvenes, si quieren estudiar en la universidad y si quieren trabajar, que trabajen. Y esta sería la opción para los centroamericanos que están ahora en México. Para todo el que vaya a México. Pero también una cosa que te quisiera preguntar, Gerardo, y es a propósito de lo que ya han empezado a manifestar. Aunque los centroamericanos no quieren ir a México, quieren ir a Estados Unidos. Sí, por supuesto. Pero te quisiera preguntar algo para abundar en este tema. Algunos empresarios comienzan a victimizarse al decir que, bueno, efectivamente sus empresas están pobres. Lo que resulta es que tenemos empresarios tan ricos que se ubican entre los más grandes ricos del mundo. ¿Cómo entonces y no pagan impuestos? Exacto. ¿Y cómo compatibilizar este discurso de lo social a favor de los pobres sin tocar a fondo a los ricos? Bueno, yo creo que los 16 mexicanos que concentran $143,000 millones tienen que pagar sus impuestos. ¿Cómo? Pagándolos. ¿Hace una reforma tributaria? ¿O en la ley dice que tienen que pagarlos. Y esa no es una medida socialista, ni comunista, ni confiscatoria, ni nada. Es bastante liberal. O sea, yo diputado, pago el 30% de impuestos sobre el producto de la renta. ¿Por qué Carlos Slim no lo va a pagar si tiene $80,000 millones? Pues me parece injusto. Ese sí es un privilegio. Esa sería la forma de redistribuir la riqueza. Claro, con los impuestos y meterlo al seguro social, y meterlo a educación, y meterlo a vivienda, y meterlo a infraestructura. Lo mejor para el pueblo. Porque la pregunta venía porque de varias de las propuestas que hizo, de las 100 propuestas que hizo López Obrador en el discurso en el Zócalo, algunas tienen que ver con asuntos sociales donde él dice voy a doblar el sueldo, voy a dar subsidios, voy a crear universidades públicas, voy a dar el bono a las personas de la tercera edad, etc. ¿Esa plata de dónde va a salir? Pues del pueblo. Pues si los impuestos son del pueblo, en vez de dárselos a los bancos extranjeros que les hemos dado $1 millón de millones de pesos, debería ir al pueblo. ¿Por qué cuando haces un rescate carretero, el rescate bancario, eso está bien? Y cuando planteas hacer programas en apoyo al pueblo para ir equilibrando las cosas, porque el pueblo, mira, yo hice campaña, casa por casa. Había gente de 70 años. Bueno, es más, vi una señora como de 80 años con andadera. ¿Tú crees que me pidió un apoyo económico, que quería un apoyo? Me dijo, a mí póngame aquí un puesto de gelatinas y con eso yo salgo adelante. O sea, piden trabajo. Nuestro pueblo es muy trabajador. Lo que quiere es trabajar, salir adelante con sus brazos.
Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y mientras eso se da, pues también tenemos que tenderle la mano a quien está más necesitado. Yo soy ateo, yo no creo en nada, no creo en Dios, no creo en ningún ser sobrenatural. Y me parece increíble que yo le diga a todo mundo que hay que darle la mano al hermano, a la hermana, que hay que ayudar al necesitado, que hay que comprometernos con el que sufre, y que los que se dicen creyentes sean tan hipócritas que con ir a misa se conformen y que desprecien al hermano, cuando que salen de la iglesia, hermano, en la esquina apuñalan a la esquina, sí. luego al siguiente. Bueno, son unos hipócritas. Gerardo, ahora, hay un elemento que también da las vueltas y lamentablemente ya la imagen que uno tiene de México es de la violencia, de la inseguridad, de la cultura narco, etcétera. Tú sabes más que nadie que ese es un tema doloroso, neurálgico. ¿Cómo afrontarlo? Porque lo que ha planteado en inicio es lo de la creación de la Guardia Nacional. Hay que pegarle a la parte económica. No puede ser que tú detengas a un narco. Tú tienes un narco, todo lo manejan en efectivo. Y en México detienen al Chapo, dicen, y no hay ni un dólar, ni un euro, ni una empresa, ni un bien, nada. ¿Cómo va a ser? Si tú detienes a una gente de esa naturaleza, ahí ves qué empresarios están vinculados con él, qué políticos están vinculados con él, qué cuentas bancarias, qué negocios, qué propiedades, que les pegas donde más le duele. Si tú le quitas al narco el poder económico, le quitas el poder armado. Pero puedes tener una guerra, porque están armados. Pero si la guerra ya está. Si tú le quitas el poder económico, le quitas el poder militar, porque para comprar armas necesita el dinero. En vez de estarlo enfrentando en la calle a tiros. ¿Y crees que la Guardia Nacional propuesta por López Obrador es la salida yo no comparto por lo que tiene que ver con la militarización del país. Yo creo que hay que hacer una nueva policía y no bajo el nombre Guardia Nacional, porque para mí la Guardia Nacional está en la Constitución y es la obligación y el derecho de los mexicanos de tomar las armas para defender a la patria frente a la invasión del extranjero. Eso es la Guardia Nacional. Esa es la historia nuestra y me parece que es un error. Pero bueno, ya igual y le pone Guardia Nacional, igual y sigue en ese camino, pero tienes que discutir otro tema que a Estados Unidos le para los pelos, porque son unos hipócritas también, que es el tema de la legalización de las drogas. Saviano, que es un especialista en el tema, escribió el libro 000, tú le metes 1,000 euros a la cocaína y ganas 182,000. Él dice hay que legalizarla. Y yo digo, pues puede ser, porque a ver, el país que más consume drogas es Estados Unidos y no hace nada para atender ese problema como un problema de salud público y no desarticula las redes de distribución de droga en Estados Unidos. Y nos pide a los mexicanos que paremos el problema. Son unos hipócritas, porque el dinero del narco está en el ciclo de reproducción del capital. Yo creo que una posibilidad es que legalicemos las drogas. Claro, se nos va a ir Estados Unidos encima, va a decir que el narcoestado, va a decir que somos unos irresponsables, va a decir necedades. Va a decir que están en complicidad con los narcos, sí, que ya lo dijeron en la campaña, ¿no? Porque fue parte del debate de la campaña de la amnistía. Y no está planteado por el compañero presidente, por cierto. Lo que está en debate ahora, antes que él llegara, es la legalización de la marihuana, pero la marihuana es menor en el mercado mundial. Chiquito. Sí. Pero entonces, esta lucha para acabar con la violencia, con la inseguridad, con el crimen organizado, etcétera, ¿crees que solamente corresponde y se debe solamente al Estado mexicano? ¿Y hasta dónde Donald Trump va a poder ayudar a esa lucha? No, Estados Unidos debe comprometerse, no se va a comprometer, porque sostengo que el dinero del narco sirve al capitalismo en Estados Unidos. Pero entonces es imposible. No es imposible. Nada es imposible para el ser humano. Nada. ¿Cómo entonces? O sea, cualquier transformación, si nosotros vemos la historia de la humanidad, todo lo que hemos hecho es imposible. Desde caminar en 2 pies. O sea, ¿no? Entonces, no, va a ser muy difícil. El reto que tenemos, por eso yo digo que vamos a abrir un nuevo camino para la humanidad desde México. Porque yo creo que vamos a construir una cosa diferente, en beneficio del pueblo, donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Estoy convencido de ello. ¿Cómo lo vamos a ir construyendo? Pues discutiendo, organizando, politizando, generando una mayor fuerza popular, porque es el pueblo. El mayor motor, Andrés Manuel, le pueden hacer algo. A mí me pueden hacer algo. Pues nos meten un tiro y se acabó. No se acabó, porque al pueblo no lo pueden detener. En todos lados debe haber conciencia que no hay fuerza más poderosa que la del pueblo. Una vez que el pueblo se da cuenta de su fuerza, no hay nada que lo detenga. No hay nada que pueda limitar el ejercicio de su fuerza y de su poder. Entonces, para cerrar este bloque ya, el tema también que preocupa en América Latina es que siendo México una esperanza, sostener el progresismo latinoamericano, ¿cómo miras la política exterior de México en el gobierno de López Obrador para favorecer, por ejemplo, procesos de integración que se están diluyendo, desapareciendo, como CELAC, UNASUR, etcétera? Yo creo que México va a voltear a la patria grande, a América Latina. Es más, yo voy a presionar en esa línea. De hecho, en su discurso mencionó a 2 grandes líderes latinoamericanos. A Bolívar y a Martí, que son gigantes. Gigantes los dos. Eso fue un mensaje muy interesante. Sí, muy bonitas, además son biografías extraordinarias. Y la gran
Manuela Sáenz, que no fue mencionada, pero que es un personaje grande de la historia olvidado. Hay un libro de ella, Las 4 estaciones de Manuela de von Hagen, te lo recomiendo ampliamente, se los recomiendo además aquí en Ecuador particularmente. Bueno, sí, nosotros vamos a voltear a América Latina, vamos a volver a la política de respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la soberanía de las naciones y vamos a tender la mano a los hermanos y hermanas. Ya, y en esa perspectiva, ¿cómo ves entonces, ya por fuera de lo que estamos hablando de México, lo que está ocurriendo en América Latina con un Bolsonaro, con una mirada... Terrible, pero Bolsonaro es producto, lo de Ecuador, meten a la cárcel con un falso delito de corrupción a Lula, le quitan ilegalmente sus derechos, iba a ganar la elección y le quitan el derecho a participar, bueno, pues les ganan a la mala. Pues ese es un retroceso, pero a la mala. En Argentina quieren meter a Cristina Fernández a la cárcel, aquí traen a Lula está preso. Aquí lo dije, aquí traen a trapazos a Rafael Correa, y está en la cárcel Jorge Glass, infame, canalla, que lo tengan preso. No, hay un retroceso, pero los pueblos volverán a tomar el control y su poder, y México va a ser una influencia importante. Y Venezuela se mantiene con todo el bloqueo económico y todas las presiones también firme, con mucho sufrimiento, con muchas dificultades, porque las tiene, pero son producto de esto que estoy comentando. También puede haber errores, pero fundamentalmente es el bloqueo económico y el acoso bárbaro que Estados Unidos tiene sobre nuestro pueblo hermano. Gerardo, muchas gracias. Voy a estar acá y bueno, gracias. Adelante, siga adelante.